¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal, La Manzana Mordida, y vamos a estar recopilando los 10 más interesantes rumores de la serie completa, la serie del iPhone 17, que este año va a traer muchas cosas, muchas sorpresas, así que no te lo pierdas, te lo comentamos acá, por adelantado, mira. Let's party. Y vamos a comenzar con todo, porque el primer rumor fuertísimo es que van a reemplazar un producto completo de la serie. Sí, van a sacar el iPhone 17 Plus y van a introducir un iPhone súper finito con un diseño diferente y se llamaría iPhone 17 Air. Algo que dentro del esquema de nombres de Apple sería súper consistente y avala una teoría que traen también los productos, por ejemplo, de Samsung. Un producto con características, digamos, en la línea de los Google Pixel. Sin embargo, este nuevo elemento sería súper interesante. ¿Pero querés escuchar cosas interesantes? El rumor número 2 es muy buena noticia. Debo reconocerla, 120 Hz ProMotion para todas las pantallas en todos los modelos. No solamente para la serie Pro. Esta es una gran noticia que, si bien ya la esperábamos hace varios años, está bueno que esté. Y si bien, como te contaba, el iPhone 17R se caracterizaría por tener un diseño de 5.5 milímetros, un espesor súper acotado, es un producto que está orientado a un segmento que no es el más profesional. Entonces, hablemos del segmento más profesional, porque también cambiaría su diseño fundamentalmente en la parte posterior. Ese diseño estaría avalado ahora con una nueva estructura para el soporte de las cámaras, pero también traería cambios en la pantalla, reemplazando su cámara principal por una cámara de 24 megapíxeles, una cámara frontal selfie que pasaría a tener no solamente mejor calidad, sino aparentemente una mayor apertura y una mejor estabilización de imágenes, algo fundamental para obtener un bokeh también en la cámara selfie. Y si lo pensás, tal vez es la cámara que más se usa. Tiene sentido que le dediquen un poquito de amor a una cámara que es tan importante, ¿no te parece? Todas las cámaras traseras de la serie Pro pasarían a tener 48 megapíxeles, todas, lo cual sería muy bueno. Pero también te quiero destacar que toda la serie del iPhone 17, sí, todos los productos incorporarían una nueva versión de silicon, el A19, siendo el A19 Pro súper interesante porque haría un salto a 12 GB de RAM. ¿Es poquito? En relación del resto de la industria sí, pero recordá, para Apple es un montón porque ellos tienen 8 GB en todos los procesadores. Y esto es un salto muy importante porque los sistemas de inteligencia requieren al menos 8 GB. Llevándolo a 12 cambia un montón. Este nuevo silicon además haría un mejor balance de potencia y eficiencia. Y hablando de eficiencia, sí, un mejor rendimiento de las baterías con una mayor relación para poder tener, mira, si hay algo bueno que presentó el iPhone 16C es la batería, y esa nueva tendencia también se mantendría en la serie 17. Hay un rumor muy fuerte que en el iPhone 17R, fundamentalmente por una cuestión de espacio, de tamaño y de posibilidad, no tendría bandeja SIM. Veremos cómo puede ser que llegue ese producto a la Unión Europea, porque si hay algo que tiene la Unión Europea son regulaciones. Y bueno, dentro de esas regulaciones todavía se siguen usando bandejas SIM en Europa. Justamente por eso, yo hace años que no tengo iPhone con bandeja SIM, pero bueno, el iPhone 17R no la tendría. Lo que sí tendría, a diferencia del 16C, es carga inalámbrica MagSafe con todo el soporte completo, lo cual sí es bueno. Y dentro de las noticias tendríamos una nueva relación de pantalla en 6.6 pulgadas. Y hablando de pantalla y estructura general, se está hablando de una mejor resistencia, probablemente un salto evolutivo en la serie Corning, y veremos si esto va a hacer que bueno, cuando se te cae no se te rompa. Esas cosas las dicen y las prometen todos los años y debemos reconocer que año a año son cada vez más resistentes. Sin embargo, mejor cuidarlo. Y para terminar te quiero contar un detalle que es evidente. Si presentaron en el 16E el C1, la serie 17 tendrá el C2. El C2 tiene varios cambios. Primero, banda acotada de 5G, algo que estaban esperando en el anterior. El balance de activación dinámica para rendimiento. Esta es una combinación muy importante, a diferencia de lo que hacía Broadcom, para obtener que la duración de la batería se supere. Eso es bueno. Ya lo presentaron con la versión C1, este año llegaría a la C2 y además incorporaría Wi-Fi 7. Una combinación global que va a ser una serie de productos diferentes, atractivos y muy interesantes. Pero te dejé para lo último
Una justificación interesantísima que, por cierto, si te interesa podemos explorarla en un episodio completo. Porque vos ves esta maqueta y decís, ¿por qué hicieron esto? ¿Se justifica que hayan hecho esa estructura? Aparentemente sí se justifica. Y la explicación es que en ese lugar estaría un sistema ampliado de sensor, estructura y zoom. Sí, toda esa combinación de variables necesitan esa altura para que pueda tener una mejor exposición. Pero si querés que analicemos completo el salto evolutivo que traerían las cámaras, tanto en fotografía pero fundamentalmente en video, porque toda esa estructura y con todas las cámaras en 48 megapíxeles, el rumor de que este año llegaría 8K es más fuerte que nunca. Así que bueno, ponenos en los comentarios si lo querés. Y de paso, si este episodio te gustó, podrías darnos un like, considerar suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus. Tenemos regalos increíbles, un grupo de Telegram para todas tus consultas, un podcast dedicado de 2 horas exclusivo para nuestros VIPs y los mejores cursos de la industria. De hecho, una academia completa de cursos que también incluye cursos de Adobe ahora. Así que entrá, informate, te dejo un link en la caja de descripción. Solo me queda despedirme, como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.